Hola a todos, somos estudiantes de octavo semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y vamos a hablar acerca de anticonceptivos hormonales combinados. ¿Qué es un anticonceptivo? Un anticonceptivo es un método o dispositivo que impide o reduce significativamente las posibilidades de quedar embarazada. Vamos a clasificarlos en métodos reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles vamos a encontrar los no hormonales, como son naturales, por ejemplo, de temperatura basal, el del moco cervical, el del ritmo, el método anticonceptivo en la lactancia y el coito interrumpido. También vamos a encontrar los de barrera, por ejemplo, los preservativos, el diafragma y el capuchón cervical. Y por último, los intrauterinos, por ejemplo, el dispositivo intrauterino con cobre. También vamos a encontrar los hormonales, por ejemplo, los combinados y los que son solo gestágenos. Dentro de los combinados vamos a encontrar la píldora, el parche transdérmico, el anillo vaginal y el inyectable intramuscular. De los que son solo gestágenos vamos a encontrar la píldora, el implante transdérmico, el dispositivo intrauterino con levonorgestrel y el inyectable intramuscular. Dentro de los no reversibles están la vasectomía, la ligadura de trompas y el bloqueo tubaríco. Entonces, ¿cómo van a actuar estos anticonceptivos? Estos van a actuar a nivel del eje hipotálamo-hipofisiario. Lo que van a hacer es inhibir a la FSH y de esta manera inhiben el desarrollo folicular. También van a inhibir a la LH, inhibiendo así la ovulación. Van a impedir que se espese el moco cervical, impiden el engrosamiento del endometrio. También va a ocasionar una obstrucción en el paso de las trompas de falopio y por último va a haber un impedimento en la implantación del embrión. Dentro de los anticonceptivos hormonales combinados vamos a encontrar los anticonceptivos orales, el anillo vaginal, el parche transdérmico y el inyectable intramuscular. Los tipos de anticonceptivos orales vamos a ver que son los monofásicos, los difásicos, trifásicos, tetrafásicos y los anticonceptivos continuos o extendidos. Dentro de los monofásicos, estos van a ser o van a tener la misma cantidad de estrógenos y también de progestágenos en todas las píldoras activas. Dentro de los difásicos, estos van a tener los niveles de hormonas en estas píldoras que van a estar cambiando una vez durante cada ciclo menstrual. Los trifásicos, en cambio, van a tener dosis de hormonas que van a estar cambiando cada 7 días. Los tetrafásicos van a tener dosis de hormonas que cambian 4 veces en cada ciclo. Y por último, los anticonceptivos orales continuos o extendidos, estos van a mantener los niveles de hormonas altos. Es decir, las pacientes van a tener pocos periodos o también no pueden presentar periodos menstruales. Dentro de los anticonceptivos orales combinados, vamos a ver que estos, como ya les dije, van a estar compuestos por estrógenos y por progestágenos. Su uso correcto, de lo que se refiere a la administración, se van a usar por 28 días. Tenemos ciclos 21-7. Esto quiere decir que van a tener 7 píldoras que son placebo y 21 píldoras que son activas, o 21 píldoras activas y 7 días de descanso. Los ciclos 24-4 se refieren a 24 píldoras activas y 4 píldoras que son placebo. También tenemos ciclos 22-6, que son 22 píldoras activas y 6 días de descanso, o 26 píldoras activas y 2 píldoras que van a ser placebo. En caso de que la paciente olvide de tomar una pastilla y han transcurrido menos de 12 horas, lo que debe hacer es tomar inmediatamente la píldora que ha olvidado y la siguiente píldora la va a tomar en la hora habitual. No es necesario en estos casos un uso de método de barrera, pero si ya ha pasado más de 12 horas, la paciente igualmente debe tomar la píldora cuanto antes y siguiente píldora en su hora habitual, pero en este caso sí va a tener que usar un método de barrera por al menos 7 días. Las desventajas de los anticonceptivos orales hormonales van a ser los criterios de elegibilidad, los cuales van a ser expuestos a continuación. Requiere un cumplimiento estricto y los riesgos asociados a los medicamentos, por ejemplo, tenemos cáncer de mama, cáncer de cervix, también complicaciones cardiovasculares, sequedad vaginal, también un riesgo tromboembólico asociado, cefalea y la amenorrea, que quiere decir el cese de la menstruación. Las interacciones con otros medicamentos son con anticonvulsivantes y con la rifampicina, y esta no va a proteger al frente de infecciones de transmisión sexual. En cuanto a las ventajas, vamos a ver que es un método muy eficaz, también tiene efectos no anticonceptivos, es muy cómodo, no va a tener un primer paso hepático, la absorción no va a estar condicionada
por procesos gastrointestinales y la fertilidad se va a recuperar cuando se suspende inmediatamente. Criterios de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. Esto se va a dividir en 4 categorías, donde la categoría 1 no va a tener ninguna restricción. Categoría 2, donde las ventajas van a ser mayores que los riesgos. Categoría 3, donde los riesgos van a ser mayores que las ventajas. Y la categoría 4, estas sí van a estar netamente restringidas para el uso en pacientes. Como primer punto vamos a tener la edad de las pacientes, donde si son menores de 40 años, estas van a entrar en categoría 1. Si son mayores o igual a 40 años, van a entrar en categoría 2. En mujeres postparto menores a 6 semanas, van a entrar en categoría 4. De 6 semanas a 6 meses entrarían en categoría 3 y mayor a 6 meses entrarían en categoría 2. En mujeres sin riesgo de tromboembolia venosa van a entrar en categoría 3 y con riesgo de tromboembolia venosa van a entrar en categoría 4. En mujeres que tienen enfermedad de venovaricosis, estas entran en categoría 1 y enfermedades venosas de mujeres que padecen de tromboembosis venosa superficial entrarían en categoría 2. Personas que tienen o desconocen de dislipidemia entrarían en categoría 2 y personas que tienen antecedentes de VIH entran en categoría 1, ya que no hay restricciones en estas pacientes. Personas que tienen enfermedades de riesgo de enfermedades cardiovasculares arteriales entrarían en categoría 3 y 4, siempre y cuando estén acompañadas de hipertensión controlada correctamente. Cuando la presión arterial puede elevarse, entraría en categoría 3 y niveles elevados de presión arterial bien medidos, categoría 3 igual. Pacientes que tienen enfermedades de cáncer benignas entrarían en categoría 1 o si tienen malignas entrarían en categoría 4. Ahora tendrían categoría 3 dislipidemia acompañada de enfermedades cardiovasculares 3 a 4 y enfermedades de epilepsia entrarían en categoría 1. Ahora les voy a hablar acerca de los anticonceptivos combinados para uso transdérmico. Tenemos al parche transdérmico. Este parche, su nombre comercial va a ser Evra y va a estar compuesto de etinilestradiol de 600 microgramos más norelgestomina de 6 miligramos. ¿Cómo va a actuar? El parche anticonceptivo funciona liberando pequeñas dosis de hormonas y va a liberar 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de norelgestomina por día que se van a absorber a través de la piel. Su mecanismo de acción va a inhibir la ovulación y va a alterar el moco cervical. ¿Cómo se va a utilizar? Este se va a utilizar en la piel y las áreas en donde se aplica el parche anticonceptivo van a ser en la piel del glúteo, en el abdomen, en la parte superior externa del brazo y en la espalda. Este parche se le va a utilizar un parche cada semana durante 3 semanas consecutivas y en la cuarta semana se le va a quitar el parche para que venga el periodo menstrual. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? En las ventajas tenemos que no se tiene que usar a diario, no interrumpen en las relaciones sexuales, son fáciles de usar, su eficacia no es afectada por vómito o diarrea. Y en cuanto a las desventajas, no son adecuados para mujeres mayores a 35 años, fumadoras o en lactancia materna, son visibles para otros, por ejemplo para la pareja, y rara vez se pueden ocasionar irritación en el lugar de la aplicación y además no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. ¿En qué pacientes está indicada este parche anticonceptivo? Está indicada en mujeres jóvenes, menores de 35 años, en mujeres sin hipertensión arterial, sin problemas renales, hepáticos, cardíacos, sin problemas de coagulación, y también están indicadas en pacientes que no tienen ningún tipo de cáncer dependiente de estrógeno, en mujeres con un índice de masa corporal normal y en mujeres que no fuman ni beben. En cuanto a las contraindicaciones, están contraindicados en el embarazo, en la migraña con aura focal, trastornos tromboembólicos, antecedentes de tromboflebitis venosa profunda, en la enfermedad cerebrovascular, en la enfermedad cardíaca, valvular con complicaciones, y también está contraindicada en la diabetes. El conocimiento o sospecha de carcinoma de mama está contraindicada en el carcinoma de endometrio, en enfermedades hepáticas, en las cirugías mayores con inmovilización prolongada, en mujeres fumadoras que tienen más de 35 años y en mujeres fumadoras con hipertensión arterial crónica y en mujeres obesas. En cuanto a los efectos adversos, puede provocar irritación de la piel, rash en el sitio de aplicación, malestar de mama que desaparece luego de unos meses, dismenorrea,
hemorragia vaginal durante su uso que disminuye en el segundo mes, amenorrea y también cefalea, náusea y dolor. Este va a ser un anillo vaginal que mide 54 milímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor. Su composición va a estar compuesto de etinilestradiol de 0,12 miligramos más etonogestrel de 0,15 miligramos. ¿Cómo funciona el anillo anticonceptivo? El anillo vaginal anticonceptivo debe ser insertado durante los primeros 5 días de la menstruación y permanecido por 21 días. Va a liberar 120 microgramos de etonogestrel y 15 microgramos de etinilestradiol por día. El procedimiento para insertar el anillo vaginal: se lo debe coger al anillo vaginal con los dedos índice y pulgar y se lo debe apretar hasta que tenga una longitud y se lo debe introducir a la vagina en dirección hacia el cuello del cérvix. Ya, no existe una manera errada de inserción si no produce molestias en la vagina, está bien colocado. Este anillo vaginal se lo va a utilizar durante cada mes un solo anillo vaginal y esto se lo tiene que retirar en la tercera semana. En cuanto a las ventajas y desventajas, las ventajas: se cambia una vez al mes, disminuye el riesgo de cáncer de útero, una vez que se descarta su uso la mujer vuelve inmediatamente a ser fértil y no tiene efectos secundarios a nivel digestivos. En cuanto a las desventajas, no protege contra enfermedades de transmisión sexual y puede causar irritación vaginal, secreción vaginal e infección. Puede causar sensación de cuerpo extraño y su colocación puede resultar incómoda para algunas mujeres. Puede haber expulsión del anillo vaginal y puede tener efectos secundarios como vómitos y dolor de cabeza. ¿En qué pacientes está indicado el anillo? En mujeres que no están embarazadas, en mujeres que no padezcan de migraña, mujeres jóvenes menores de 35 años, mujeres sin hipertensión arterial, sin problemas renales, hepáticos o cardíacos, sin problemas tromboembólicos, en mujeres que no padecen de cáncer de mama o algún tipo de cáncer dependiente de estrógenos y en mujeres que tienen ciclos irregulares. Ahora vamos a hablar sobre los anticonceptivos inyectables. Los anticonceptivos inyectables van a ser productos comerciales de depósito porque se liberan lentamente desde el sitio de la inyección, donde los progestágenos pueden estar solos, denominados AIS, o combinados con estrógenos en una misma inyección, denominados AIC. Estos dos tipos de método anticonceptivo inyectable tienen una duración de efecto diferente. Cuando hablamos de los métodos anticonceptivos solo de progestina, estos tienen una duración de 2 a 3 meses, mientras que los combinados van a tener una duración de 1 mes. ¿Cómo funcionan estos? El mecanismo de acción de los mismos va a ser que interfiere en la producción de FSH y de LH. También va a inhibir la maduración folicular y la ovulación. Va a alterar la motilidad uterina y tubárica. A nivel del endometrio va a alterar la producción de glucógeno en las glándulas endometriales y también va a producir cambios en el moco cervical. Ya, dentro de los anticonceptivos inyectables de solo progestágenos, vamos a tener al principal, que va a ser el Depo-Provera. Este Depo-Provera va a estar compuesto por 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona de depósito. Su presentación va a ser una solución acuosa de microcristales que le confiere una baja solubilidad en el sitio de la inyección. Además, este va a tener una duración de 3 a 4 meses. Tenemos otro anticonceptivo de la misma familia que se va a denominar Noristerat. Este va a estar compuesto por 200 miligramos de enantato de norepinefrina y la duración va a ser 3 inyecciones siguientes se van a administrar con el mismo intervalo de 2 meses, pero de forma prolongada. Dentro de los métodos anticonceptivos inyectables combinados que van a ser utilizados de forma mensual, tenemos diferentes tipos de presentaciones. Entre estas encontramos al Perlutal, que va a estar compuesto por enantato de estradiol, 10 miligramos, más acetato de dihidroxiprogesterona, 150 miligramos. Tenemos también a la ciclofemina, que va a estar compuesta por cipianato de estradiol, 5 miligramos, y acetato medroxiprogesterona. Y por último tenemos a la mesígina, que esta va a estar compuesta por valerianato de estradiol de 5 miligramos y 50 miligramos de noretisterona. En cuanto a las ventajas que presentan estos métodos anticonceptivos, van a ser: presenta menos dosis de progestágenos frente a inyectables bimensuales o trimestrales. Además, va a tener mejor control del patrón de sangrado, va a ser más rápido volver a la fertilidad, tiene menor duración de los efectos secundarios, igual eficacia con mayor aceptabilidad. En cuanto a las desventajas,
va a tener un mayor número de inyecciones por año de uso, va a tener un uso restringido en el posparto cuando se desea lactar y los efectos secundarios que ofrecen los estrógenos van a ser mayores. En cuanto a las contraindicaciones, va a estar contraindicado este método anticonceptivo cuando se sospecha de un embarazo o cuando existe un embarazo y mujeres también en periodo de lactancia con menos de 6 semanas posparto. También está contraindicado en casos de enfermedad hepática, en diabetes con duración superior a 20 años, en enfermedad vascular, en tabaquismo, en pacientes mayores a 35 años, en sangrado uterino o vaginal anormal y haber sufrido de un infarto al miocardio o de una cardiopatía isquémica. En cuanto a los efectos secundarios de este, van a ser cefalea, mareo, náuseas, vómito, mastalgia, amenorrea y esto principalmente se va a producir en los 3 primeros meses de uso. Anticonceptivos orales de solo progestinas. Estas son denominadas también mini píldoras o píldoras libres de estrógenos. Si se lo usa correctamente, la tasa de fallos es menor al 1%. Este tipo de pastillas anticonceptivas tiene 3 orígenes diferentes: progesterona, testosterona y 17-alfa-espironolactona, de las cuales salen las diferentes hormonas. Clasificación. Existe una clasificación la cual se basa en el momento de introducción al mercado, primera, segunda y tercera generación. Dentro de las hormonas derivadas de la testosterona vamos a tener una subclasificación, la cual corresponde a las 13-metilgonanos, entre los cuales están noretindrona, noretinodrel, acetato noretindrona y linestrol, mientras que los 13-etilgonanos, donde va a corresponder norgestrel y levonorgestrel. Estos corresponden a una segunda generación. Tenemos una tercera generación donde están incluidos norgestimato, gestodeno y desogestrel. Entre los derivados de la progesterona constan el acetato de medroxiprogesterona, acetato de ciproterona y acetato de clormalidona. Y dentro del grupo de 17-alfa-espironolactona tenemos a la drospiridona. Mecanismo. Actúa de manera especial alterando las características biofísicas del moco cervical, aumentan su viscosidad, haciéndolo grueso, denso, opaco e incrementan la densidad celular, lo cual es un obstáculo para la migración espermática, lo que impide el ascenso de los espermatozoides al canal cervical y a la cavidad uterina. De igual manera, se modifica el endometrio, vuelve secretor, delgado e incluso atrófico, que son aspectos poco favorables para la implantación del óvulo fecundado. Además, disminuye la motilidad de las cilias de las trompas de falopio, así como de fuerza contráctil muscular de las trompas. Lo que se logra con esto es retardar el desplazamiento del óvulo desde el ovario hasta la cavidad uterina. Lo que respecta a la ovulación, el 60% de los ciclos son anovulatorios. Antes de prescribir este tipo de pastillas, se debe realizar una historia médica y una evaluación clínica a la paciente para ver si esta es apta, candidata para el uso de las mismas. Dentro de los parámetros que se deben evaluar a la paciente va a estar la edad, el uso de anticonceptivos previos, historial menstrual completo, historial médico y ginecológico, historial obstétrico incluyendo embarazo ectópico, historial coital, medicamentos prescritos, no prescritos, complementarios y si la paciente tiene algún tipo de alergia. Indicaciones. Este tipo de fármacos está indicado para mujeres mayores, especialmente las de alrededor de los 35 años en caso de fumadoras y 45 años en no fumadoras. Personas que presentan diabetes mellitus como una alternativa a los métodos de barrera y esterilización. Hipertensión como una alternativa para los anticonceptivos orales combinados. Migraña, incluyendo las que tienen variedades focales. Posparto y lactancia. Enfermedades de células falciformes y hipersensibilidad aumentada a los estrógenos. Este tipo de fármacos está contraindicado en pacientes con sospecha de embarazo, sangrado vaginal o uterino anormal de causa desconocida, embarazo ectópico anterior, enfermedad trofoblástica reciente, cualquier enfermedad maligna conocida de mama, hepatopatía activa, adenoma o carcinoma hepático, ictericia colostática recurrente, antecedente de ictericia en el embarazo, antecedente de enfermedad arterial severa o un perfil lipídico muy anormal. Cualquier efecto secundario grave del uso de anticonceptivos orales combinados que no se atribuyeron a los estrógenos. Una historia de hospitalización por quistes ováricos funcionales y la no aceptación del patrón de sangrado menstrual irregular. Debemos tener en cuenta los criterios de elegibilidad médica para este tipo de anticonceptivos. Existe una clasificación, UCMEN, la cual se divide en 4 subclasificaciones. La mayoría de mujeres es apta para usar este tipo de anticonceptivos orales. El problema recae
en la subclasificación UCMEN 3 y 4, la cual abarca otros factores importantes. UCMEN 4 posee un riesgo inaceptable para la salud y no debe usar especialmente en mujeres con cáncer de mama en curso. UCMEN 3 considera que los riesgos pueden ser mayores a las ventajas y la decisión sobre el uso de este requiere de juicio clínico del especialista. ¿Cómo iniciar este método? En nuevos usuarios, como es el caso de mujeres lactantes, se le debe ofrecer un método de barrera preservativo durante la primera semana de utilización. En pacientes posparto puede iniciarse inmediatamente sin tener en cuenta si es lactante o no. Tras una interrupción del aborto, comenzar inmediatamente. Mujeres que menstruan, iniciar el primer día de la regla si es posible. También en este se le debe recomendar a la paciente una semana de utilización de un método de barrera. Mujeres que cambiaron de método, empezar inmediatamente. Ahora, muchas pacientes se dirán, ¿cuáles son los efectos secundarios que nos me puede presentar este tipo de pastillas? La principal alteración es en los patrones de sangrado. Esto es lo más común. Lo que se puede dar en este tipo de pacientes es que sufran un sangrado prolongado. A manera de guía, se le debe explicar a la paciente que 20% de las mujeres serán amenorreicas, 40% sangrará regularmente y 40% tendrá sangrado errático. Se les debe informar a las pacientes que no existe una evidencia fuerte de una asociación causal entre el uso de la píldora y el cambio de peso. Esta píldora puede producir cambio en el estado de ánimo, pero no existe una evidencia de una asociación causal con la depresión. ¿Qué debemos hacer si la paciente se olvida de tomar una píldora? Si la paciente tarda más de 3 horas, es decir, más de 27 horas desde que tomó la última píldora, se le debe recomendar que tome la píldora lo más pronto posible y tome la siguiente píldora a la hora correspondiente, pero se le debe aconsejar a la paciente el uso de un método adicional de anticoncepción, ya sea preservativo o abstinencia, los siguientes 2 días. La fertilidad retorna rápidamente a su nivel de inicio tras interrumpir este uso.